Hola a todos, gracias por estar aquí. Iniciamos la última actividad sobre el escenario en esta edición de Ocomics Fest. Se trata de un podcast en directo de la viñeta en Disco Inferno. Tenemos a Josh Pinel por la derecha. Buenas. Albergador. Y tenemos a Raúl Martín. Vale, pues bueno, tenemos aquí, van a hablar acerca de lo que es ser independiente, pero en el mercado americano, que tiene mucha chicha, y esperemos que paséis un buen rato con ellos. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias amigo Bowman. Efectivamente, estamos con Joe Spinell, que es podcaster, estamos con Raúl Martín, que también es podcaster y publicas en cosas de cómics. Y yo soy Albert Galdor. Os doy la bienvenida al directo de la viñeta en Disco Inferno, que no nos pase nada. Efectivamente, el tema de hoy es superhéroes en el cómic indie. El cómic indie es un mercado bastante interesante, es un mercado que ha producido obras que están muy bien, de las cuales os vamos a hablar, pero quizás la mejor definición la tiene aquí el caballero, Raúl Martín, así para quien vaya despistado. El cómic indie. Para empezar, ahora muy buenas a todos, diletantes, gracias por haber venido, gracias por escucharnos, aquellos que estén por las ondas, y decir que, bueno, en la viñeta Disco Inferno no nos gusta el tema fácil, o sea, lo sencillo sería hablar de Marvel, de DC, nosotros vamos a decir, no, nosotros no vamos a hablar de superhéroes, pero nos vamos a ir a lo indie, o sea, no queremos que nos regalen nada, ¿verdad? Aquí nosotros lo poco que tenemos nos lo ganamos, ¿verdad? Para un día que nos invitan a algún sitio, si le vamos a meter el planchón, que está bueno. Bueno, estupendo. Y nada, pues decir al respecto del tema que acontece hoy que, bueno, no todo el campo está sembrado de productos de Marvel y DC, en concreto de los superhéroes, pues tienen su pequeña parcelita en lo que sería el cómic independiente, ¿no? En las indies, que no sé si te parece bien, al ver un poco que definamos así, ni que es medianamente el concepto de cómic independiente, qué es lo que se entiende, qué tipo de imagen visual te queda en la mente cuando hablamos de cómic independiente. Hombre, el cómic americano, básicamente lo que entendemos por cómic americano es el mainstream, que son Marvel y DC y sus superhéroes, etcétera, etcétera. Y de un tiempo a esta parte hay que decir que esas editoriales forman parte de conglomerados mayores. Exacto. Y hay un resto del mercado, un remanente que también existe, que el mercado americano es muy importante, de editoriales que no han sido absorbidas por otros grupos y que sobre todo no tienen la vocación que tienen las majors de trabajar con sus personajes como si fueran franquicias. Y esto es muy importante. Sí, efectivamente, un poco definiendo lo que tú dices, el concepto de cómic independiente pues entra en valor a partir de los años 80, que es cuando los dos grandes grupos editoriales que publican cómics, principalmente de superhéroes en Estados Unidos, son digamos que blanco de grupos más amplios, de conglomerados multimedia, en concreto pues primero fue DC, ¿no? Que fue pues un poco adquirido por el grupo Warner, poco antes de los 80, en los 70, y en 1986 Marvel pues, también pasó a formar parte de New World Entertainment, que estaba liderado por Ronald Perlman, ¿no? Que es una figura que era muy conocida dentro de los círculos de especulación de Wall Street y tal, y un poco pues intentó hacer eso con Marvel, ¿no? Entonces en ese momento sí que tenía sentido de llamarse editorial independiente a todas aquellas que seguían funcionando como un órgano genuino, que no tenía detrás pues el apoyo de un gran grupo. Y entonces dejó de tener sentido llamarlo underground o llamarlo de otro tipo para sí que fuese distintivo el tema de independiente, un poco por separación, ¿no? de dónde proviene el capital y de que era gente que en realidad sí que estaban, por decirlo así, arriesgando de una manera más sólida y de una manera pues más efectiva lo que era pues su capital humano y económico también. Claro, en el origen de los superhéroes, digamos que el primero es Superman. Sí. Superman con los calzoncillos fuera y todo el rollo, pero fue el primero. En aquella época se generó un boom y habían editoriales pequeñas que pervivieron mucho en el tiempo, pero que no podemos hablar de un concepto de independiente. Hacían lo mismo que todo el mundo. Estaba Fawcett, estaba Charlton. El personaje de la Fawcett es el famoso Shazam. Tuvimos película de Shazam, era un personaje Fawcett por un problema de juicio. Capitán Marvel. Capitán Marvel.
Bueno, es la historia del Capitán Marvel y el por qué hay una Capitana Marvel y el Capitán Marvel es Shazam es rocambolesca, pero bueno. En el origen había muchas editoriales. Con el paso del tiempo se cribaron, quedaron 2 importantes y en un momento determinado aparece un chup chup y alguien se come el tabú de hacer superhéroes fuera del mainstream. Y más o menos, por lo que podríamos decir, un primer ejemplo sería Nexus, que tú lo pilotas bastante. Sí, bueno, digamos que hay cierto elemento distintivo. El fenómeno del superhéroe es algo que tira mucho, que tanto a los autores como al público pues le resulta interesante y atractivo. Y entonces es por eso por lo que las editoriales independientes pues también quieren tener sus propios recursos dentro del mundo de los superhéroes, ¿no? Y una de las características importantes, lo que hace que leerte un cómic de superhéroes en una independiente pues no sea una experiencia equivalente a una editorial que ya sea Marvel o DC, es el hecho de que suelen mezclar géneros y bueno, pues sería yo creo que el caso particular de Nexus, ¿no? Que es un cómic de superhéroes porque su personaje viste un uniforme que así lo asevera, pero por otro lado tiene muchos elementos de ciencia ficción, incluso en su momento esta obra, por aquí tengo apuntados los autores, Mike Baron y el grandísimo Steve Ruth, pues le metieron crítica política, le metieron problemas sociales y un poco marcó el camino de lo que iba a ser el superhéroe dentro de las editoriales independientes, alguien mucho más libre, ¿no? Aquí, por ejemplo, quien haya leído algo de Nexus se dará cuenta que mataba, pero parte de su modus operandi era matar al villano, ¿no? Y entonces eso, pues, ya le daba un rasgo distintivo, aparte de todo lo que hemos dicho, ¿no? Y un poco, digamos, que eso fue haciendo y fue consolidando el superhéroe independiente, ¿no? La libertad que tienes a la hora de hacer un personaje que sí que va con uniforme y tiene poderes, pero que no está ligado tan estrictamente a Marvel y DC, pues es un poco eso, ¿no? Luego también había el caso de Juez Dredd, por ejemplo, también. O sea, un poco la temática también. Martial Law también estaría por ahí. O sea, ya no tiene nada que ver con Marvel o DC. Pero incluso te diría que Marvel y DC sí que cogen un poco aspectos de estos cómics de meterle más inquietudes, más drama, hacerlos un poco más humanos, ¿no? Porque roban estas ideas también. Sí, hay una especie de viaje de ida y vuelta. O sea, hay un modelo de lo que debe ser un superhéroe, un personaje con habilidades, un gran sentido moral. No matan a nadie a menos que se les escape de las manos y se les caiga por ahí o se ha roto. Es decir, hay un código moral y un código incluso de vestuario y de etiqueta, etcétera, etcétera. Y el cómic independiente de superhéroes maneja todo eso y empieza a jugar. Veremos durante la charla, y os voy a dar un ejemplo palmario, que las grandes editoriales dicen, están haciendo cosas que molan y se lo traen de vuelta. Lo tocan y aparece, por ejemplo, otro personaje en el independiente que dice, esta versión me mola más, la vuelvo a tocar. Y luego vuelve a la gran editorial. Es un trasvase importante. Sobre todo también tiene que ver con que muchos autores que han hecho indie de superhéroes han salido de esas editoriales o han empezado fuera y han llegado a ellas. Eso existe. Y bueno, no todo va a ser, digamos, el superhéroe canónico o la superheroína canónica, porque hay cosas que son muy locas y llegaron a ser fenómeno social y poca gente lo asocia con el concepto del cómic indie. Y estamos hablando de... ¿Las Tortugas Ninja? Las Tortugas Ninja, amigos, que es una historiaza. Hombre, es Kevin Eastman y Peter Laird, dos chavales, bueno, uno más chaval que otro, que bueno, se juntaron, uno trabajaba en un periódico y otro trabajaba en una sección de alimentos congelados, me parece, y tenían una pasión que era el cómic y se lanzaron a hacer un cómic independiente en una noche de borrachera que eran las Tortugas Ninja, pero claro, no eran las Tortugas Ninja de la serie, sino eran 4 tortugas con muy mala hostia, a imagen y semejanza de Frank Miller. De hecho, comparten origen con Daredevil,
sinceramente. O sea, el líquido tóxico que deja ciego al débil y a los poderes también convierte en tortugas gigantes a estos pobres bichos, a estos quelonios, ¿no? Vaya noche en Nueva York, ¿eh? Joder. Los villanos son el pie, mientras que en Daredevil es sí, la sí, mano. sí, sí. La mano y el clan de pie. Dices, bueno, ya... Y ellos montan en el salón de su casa una editorial que se llama Mirage Studios, o Mirage Entertainment, espejismo, o sea, ellos decían, no teníamos nada, era nuestro comedor. Sí, pero tenían un... O sea, es como lo explica él. Es el comedor de su casa, pero en la casa afuera tenían un cartelaco que te mueres así de grande. Mirage Studios. A saco, sí, no. Y le piden la pasta a su tío, venga, necesitamos $1.200, y dice su tío, os doy $1.000, el resto ponedlo vosotros, y sacaron 3.000 ejemplares. Pero claro, una calidad que casi roza el fanzine, un dibujo muy a lo bruto, no había colores, no había tortugas de diferentes colores, todo era, pues, o sea, había muertes, de hecho es Redder, no el canciller, sino muere en el primer número, Orokusaki, y agotan. La segunda tirada, casi 40.000 ejemplares en preventa, una salvajada. Y ya luego vino, pues bueno, un listillo que sabía vender patentes y marcas y supo tirarlo a empresa juguetera y hacer la serie de animación mucho más ligerita que lo que era el cómic. A raíz de la serie también hay una serie de cómics de Archie que se hicieron también bastante tiempo, pero bueno, lo importante es que los cómics de Mirage siguieron haciéndose. Luego pasaron a Image, que ahí sí que es una saga de Image de Tortugas Ninja que nadie quiere recordar. Yo recuerdo coger algún ejemplar y veía a Leonardo sin un brazo, Rafael tuerto, o sea, como que era más bestia y dices, ¿pero qué es esto? Esto no es las tortugas contentas de Cobabunga, y no, esto es masacre y en fin, o sea, es un sueño americano, porque son dos chavales que una cosa que hicieron de cachondeo se llegó a hacer millonario. Les costó la amistad también, porque Sí. no sé si habéis visto la serie de Netflix de The Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron. Hay un capítulo dedicado a las tortugas ninja, explican todo esto y tiene una sorpresa final que si no habéis visto tenéis que verla, es una maravilla. Porque digamos que se vuelven a reencontrar, o sea, Kevin Eastman y Peter Laird vuelven a encontrarse. Y creo que hace pocos meses se ha estrenado el número 500 de Tortugas Ninja con ellos dos. No sé cómo ha salido, porque también el paso del tiempo también afecta. Pero bueno, que es una marca y 4 bichos que nadie esperaba nada de ellos y ha sido toda una sorpresa. Ha sido una maravilla, sinceramente. En fin, como ha dicho él, es el sueño americano, todo de rebote. De hecho, la imagen más pública de Tortugas Ninjas nace entre la serie de televisión y los diseños de los juguetes. Sí. Pero como esta gente tenía un manager muy bueno, pues han podido sacar rédito durante años de lo que crearon, muy diferente en un principio. Hay que decir que la pelea de Kevin Eastman y Peter Laird vino a raíz de la tortuga femenina, la quinta tortuga, que Peter Laird no quería. Dijo, es que no, ¿para qué hace falta una quinta tortuga? Y encima una chica. Y encima se llama Venus de Milo, o sea, es que no tenía sentido alguno. Y claro, y Kevin Eastman, que estaba por la pasta, le dijo, yo estoy por cobrar y tira para adelante. Afecto, mira, dijo Peter Laird, te compro los derechos de tu parte de Tortugas Ninja, lo mando yo y a tomar por saco. Y digamos que ahí hubo la ruptura, pero igualmente Kevin Eastman estuvo vinculado a las Tortugas Ninja porque estuvo como asesor en series y las últimas películas, o sea, no se podía desvincular del todo, pese a que Peter Laird sigue teniendo el control editorial. Digamos que en lo asquerosamente ricos que se han hecho, uno da más asco que el otro. Sí, una salvajada. Sí, bueno. Ninguno ha acabado en la ruina. No. Cosa que está bien. Bueno, llegamos al punto en que vamos a hablar del Pope. Hay que hablar bien de Alan Moore. Alan Moore, o sea, es mago. Es mago, detecta las vibraciones en el ambiente desde Northampton, Inglaterra, y si hablas mal de él, pues seguramente aparezca como Gandalf, cabalgando por una colina y nos arrase. Y bueno, Alan Moore es un tío muy interesante, es un tío que yo recomiendo, todo lo que he leído más o menos me ha gustado, pero tiene una obra muy curiosa que es Miracle Man, que tuvo una edición aquí en España, podéis encontrar Miracle Man, un cómic bastante corto que se ha editado en unos volúmenes muy gruesos, de los cuales la mitad son cosas que no tienen mucha importancia, son extras y son dibujicos y son tonterías,
Pero lo que es el cómic en sí de Miracle Man es maravilloso, está muy bien. Tiene una historia muy curiosa también, porque Miracle Man es la adaptación de el Jack Kirby, ¿no? No, el Capitán Marvel, ¿no? También. Sí, es un... Sí, sí, es luego un fue trasunto. Es un trasunto del Capitán Marvel creado en el mercado inglés y, bueno, cuando este tipo de cosas eran más libres y era más fácil hacerlo, claro. Claro, llegó Alan Moore, el personaje era muy tradicional, era un Shazam de la vida, muy british, pero Shazam de la vida, y llegó Alan Moore, hizo así con la barba, Hizo magia. y dijo, me lo voy a reventar y voy a deconstruir el personaje para construirlo a mi gusto. Y entonces empezó a meter una serie de temas que luego se han ido reciclando no tan solo por parte de él, sino por el cómic mainstream. Es decir, de algo que es muy sencillito, un cómic muy básico, él coge, arrasa, se inventa una historia nueva y le empiezan a salir unos problemas al protagonista. Ya conocíamos a Peter Parker, por ejemplo, su problema es no llegar a fin de mes y el mal de amores y la tía May que no lo pille en los calzones pegado a una pared, pero no, lo de Miracle Man era más chungo. Y está muy bien llevado y está muy bien dibujado, también es un cómic muy brillante, pero sobre todo es el toque de salida para algo diferente. Y es la carrera de Alan Moore que luego transitó a Majors, volvió al Independiente, luego se hizo cómics... como lo diría yo, homenaje a lo que había deconstruido. En fin, una carrera impresionante, pero que empieza allí. Sí, efectivamente, yo creo que pocos personajes del cómic independiente de superhéroes hay más famosos que Miracle Man. Y es un poco eso, aquí también reúne lo que habíamos dicho, ¿no? Como en este caso sí que hay un poco de adoptar el concepto de Estados Unidos, que bien procedía del Reino Unido y luego se desarrolló y yo creo que explotó en el mercado estadounidense, ¿no? En Eclipse Comics. Y poco más añadiría, ¿no? Es muy famoso y ha protagonizado uno de los culebrones más célebres del mundo del cómic que se conocen en años. Bueno, esa es una... Sí, más por, no exactamente por Alan Moore, sino por su sucesor en la serie, que fue Neil Gaiman, que sí que luchó por los derechos, pero bueno, fue desde luego una historia bastante rocambolesca, que esa esperemos que algún día se adapte al medio audiovisual, porque desde luego quedaría para bastante, ¿no? Estando Alan Moore por ahí es Sí. muy complicado. Sí. Se han hecho muchas películas sobre obras de Alan Moore y a Alan Moore no le ha gustado ninguna. En diferente grado. O sea, va de esta película es una mierda a presentarse en una comisaría en Northampton y hacer una denuncia de 10 horas contra una productora de Hollywood. Imaginaos ser policía en Northampton, te entra el mago este y dice, vengo a denunciar a Warner, coja papel y boli, que vamos a estar. 10 horas de declaración de Alan Moore, que debe ser hasta con rima. Sí. Estas son las cosas que hay y una adaptación en Miracle Man podría ser ya lo último. Hablamos de Watchmen, ¿no? Watchmen, no, la Liga, La de Liga los Hombres La Liga de los Hombres Extraordinarios. Extraordinarios. ¡Qué película! Qué buena es. Que levante la mano quien le ha gustado. Hombre, joder, que son los Vengadores en versión La barata. cámara mira para aquí, podéis hacerlo, ¿eh? Bueno, otro ejemplo de la época sería El Cuervo. Sí, el Cuervo, otro personaje que también que ha tenido larga vida dentro del género televisivo, y este sí que responde al arquetipo de lo que ocurrió con las Tortugas Ninja, ¿no? Un personaje que surge de la nada y tiene un éxito inusitado. Y es que los superhéroes en ese momento, un poco sacando el fenómeno de Miracle Man, ¿no? Con Alan Moore, que ya era una figura de prestigio, siempre ha sido eso, siempre ha sido la gente en su casa, sea en su comedor, o sea, donde sea, que tiene un bombazo, tiene un golpe de suerte, un one hit wonder, como lo quieras llamar, y trasciende, y siempre todo muy influenciado también por el tema audiovisual, porque el hecho de que contar con el apoyo del cine y la televisión para que tu producto de cómic tenga éxito, pues como estamos viendo, no procede de ahora, no es de los 2000, sino ya en los 80 tenía bastante peso, ¿no? Aunque pueda parecer que no. No, y al igual que la peli de las Tortugas Ninja, la peli del Cuervo fue un bombazo. Sí. Bueno, bombazo, perdón, por Jason Lee.
Funcionó como un tiro. Sí. Por culpa de Michael Massey, ¿no? Fue el que se le escapó la bala. Bueno, también hay da que igual. decir que si Brandon Lee no sabía parar balas con los Hostia, he dientes... dicho Jason Lee, perdón, ese es el Brandon Lee de Baratillo. Sí, perdón. Bueno, antes de llegar a un capítulo importante, que ya hablaremos de ello, hay un cómic que yo no conozco, que es Zod. Sí, Zod de Scott McCloud también es otro cómic bastante conocido y un nuevo ejemplo de cómo se puede mezclar bien superhéroes con ciencia ficción, incluso aventuras que luego llegaban mucho al plano trascendental, porque Scott McCloud desarrolló y experimentó mucho con el personaje, ¿no? Un poco, como podéis ver, no estamos hablando de ejemplos que han tenido su representación en nuestro mercado. O sea, aquí mucha gente que entienda diga, no, pues os estáis dejando esto, estáis dejando lo otro. Es un poco deliberado para que la gente pueda un poco seguirnos y pueda entender el camino de este género a lo largo del tiempo con ejemplos que puedan ser factibles, ¿no? Para todo el mundo. Sí. Bueno, estamos hablando de una etapa, hemos hablado de Tortugas Ninja, de Zod, del Cuervo, tal. ¿Cómo fue el primer viaje de vuelta, creo yo, de lo indie al mainstream? DC Comics lanza Watchmen. Watchmen es muy diferente, muy diferente a lo que se hacía. Watchmen es el mejor cómic de la historia de los cómics y se puede releer todas las veces que quieras, etcétera, etcétera. Pero ya trae algo. En aquel caso, eran ¿por qué alguien se disfraza y sale a castigar el crimen? Pues probablemente porque está muy bollado. Luego hay el fin del mundo, un señor con el pito fuera, que es Dios y tal. Bueno, y todas estas cosas. Eso provoca una onda expansiva. Y esa onda expansiva, en las editoriales más importantes, confluye con la aparición de un grupo de gente que dibujan de una forma muy brillante y que igual lo de Watchmen... Bueno, algunos. Igual lo de Watchmen no lo pillaron. Se quedaron con que los superhéroes eran gente violenta, los superhéroes eran gente chunga, tenían muy mala actitud, llevaban pistolas... Llevaban, ¿cómo se llama lo que dibuja Liefeld? Cartucheras. Bolsillitos. Y tal, y se quedaron con la actitud de que los superhéroes eran gente muy chunga. El grupo principal de estos dibujantes, pues básicamente estaban en Marvel. Todd McFarlane, Sí. Rob Liefeld, tenía que salir. Yo qué sé, Silvestri, Jim Lee. Eric Larsen. En fin, toda esta gente se plantó delante de Marvel y básicamente habían conseguido vender muchos cómics, muchos, por millones. Y por millones no es tan fácil de conseguir en la industria americana. Un cómic bueno de Batman en Estados Unidos al mes puede vender entre 200, 250.000, en un país con 300 y pico de americanos armados también. No es un mercado tan bestial del cómic, pero ellos conseguían vender por millones. Las editoriales que hacían, lanzar números 1 de las colecciones con estas grandes estrellas al frente, con lo cual crearon la famosa burbuja de los 90. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que esta gente que estaba facturando para Marvel un pastón, se fueron a ver al director de Marvel y le dijeron, queremos más pasta. Y el director de Marvel dijo, no lo haremos, porque los personajes son nuestros. No os lleváis nada, ni una camiseta. De hecho, el Todd McFarlane se cabreó muchísimo y dijo, mi padre lleva años trabajando en una empresa y le han dado un reloj. Aquí no me habéis dado nada. O sea, No, lo del reloj es una anécdota real. Y el hombre, sí, así. Cabrearísimo, pobre hombre. Y bueno, pues montaron su enorme casino que fue Image Studios. Y por casino me refiero al concepto aquel de casinos con prostitución y drogas. O sea, Image eran tan brutos que Rob Liefeld creó el grupo aquel de... Extreme, ¿no? No, del Youngblood. Eso, sí. Se tiene que pronunciar igual. Esto se pronuncia igual, ¿eh? Extreme, Youngblood. Y tenían una nave espacial. Y dijo, sería una buena idea ir a los eventos de cómics con la nave de los Youngblood. Y se hicieron una nave enorme que era un stand. Sí, a ver, estamos hablando que Image Comics fue un cambio de paradigma total, porque si en ese momento estábamos hablando de los One Hit Wonders, ¿no? Los autores pequeños que por suerte desarrollan su trabajo y consiguen tener relevancia, aquí no, aquí es
el desembarco de autores conocidos de renombre dentro para montar una editorial independiente. Entonces aquí sí que vemos que hay un antes y un después, ¿no? Quizá muchos autores empezaron a creer que ellos eran la fuente del éxito de los personajes con los cuales estaban otorgando su talento. Y fue un antes y un después, ¿no? Dentro del mundo del cómic independiente, porque abrieron muchas puertas y liberaron muchas mentes de muchos prejuicios que habían en ese momento. Entonces hubo un terremoto tremendo que bueno, estuvo muy bien, porque seguir las noticias en aquella época era muy divertido. No había internet, teníamos lo que teníamos, pero desde luego nos lo pasábamos también igualmente bien. Y claro, a partir de aquí ya fue un punto de no retorno. No por ellos, que muchos han vuelto a trabajar en el género mainstream y tal y cual, ¿no? Les han ofrecido mucha pasta, a veces ha acabado bien, a veces los han acabado echando, a veces acabó como Rob Liefeld dibujando el Capitán América con tetas, ¿no? Con problemas, sí. Sí. Después había caso de Jim Lee, que hizo la traición famosa de volver a DC con el sello de Wildstorm. Sí. Y se quedan como diciendo, ¿pero qué haces? O sea, A ver, entre tú y yo. Ya, hay una reunión famosa que era para echar a Rob Liefeld. joder. Rob Liefeld es un tío famoso que te mueres. Sus cómics venden alrededor de 50-60 mil copias siempre, que es mucho para ser el tío que peor dibuja del mundo. Pues a Rob Liefeld le dio la perrería. O sea, trabajaba muy poquito y el resto fueron a echarle. Entonces hicieron una reunión en una habitación de hotel, no os lo perdáis, el resto de fundadores de Image, y Rob Liefeld alquiló la habitación de al lado y por debajo de la puerta que los comunicaba, los espió. Y hizo una entrada dramática. Os estoy oyendo. Pero esto nos demuestra una cosa, que entre autores de cómics y podcasters, los autores de cómics son más cabrones, porque en realidad lo que hizo Rob Liefeld fue gente que tenía a su alrededor, pues se lo llevó a trabajar para él y se montó la de Dios. En los podcasts hacemos lo mismo y seguimos siendo tan amigos, o sea, querida gente, entre podcasters y autores de cómics somos mejor gente nosotros, y ahí están las pruebas. Nosotros no echamos a un podcaster porque se nos lleva a los colaboradores. Bueno, eso dices tú. Bueno, aparte, Rob copiaba diseños e ideas de otros de Image, o sea que también tiene la cosa a tela. A ver, Rob Liefeld, alguien ha hablado del concepto Capitán América con tetas. Lo podéis buscar en vuestro teléfono móvil. Si ponéis Capitán América con tetas, sale el dibujo de Rob Liefeld. Es uno de los dibujos más famosos de la historia del cómic. Es una copia del póster de Conan con Arnold Schwarzenegger, realizado por alguien que no tiene nociones de anatomía. Os aconsejo, si tenéis un rato, pasar por ahí. Pero bueno, lo importante de Image. Una vez les pasó la furia de los superhéroes, con los Wildcats, que era una copia de los X-Men, con John Blood, que era una copia de Vengadores. Gen 13 también estaba por ahí, ¿no? Gen 13, que eran los nuevos mutantes. Sí. En fin, que copiaron todo lo que se podía, todo lo que habían hecho anteriormente en Marvel lo copiaron. Sabéis, Dragon es un cómic que está muy bien, todavía se publica en una copia de aquella manera de lo que podría ser un Hulk. Sí. En fin, todas esas cosas no se perdieron con los lágrimas en la lluvia, porque fueron cómics con mucho éxito y de vez en cuando algo sale de ahí. Pero lo importante es que Image como editorial sobrevivió. Y Image es la editorial independiente más importante que hay en Estados Unidos, publicando ciencia ficción, publicando fantasía, publicando terror. También superhéroes. También superhéroes todavía. Ahí está el caso, por ejemplo, de Invincible de Robert Kirkman, ¿no? Todo un icono del género, ¿sí? Invincible de Robert Kirkman, el de los muertos vivientes, Walking Dead, creó probablemente el mejor cómic de superhéroes que había hasta que cerró hace poco, que al fin y al cabo es el viaje de ida y vuelta. Mark Grayson es invencible, que es como el hijo de Superman, que le salen poderes. Pero con bigotes, ¿no? Sí, su padre con bigote. Sí. Sí, pero bigote de Guardia Civil. De Freddie Mercury, sí. Sí, Freddie Mercury es mi padre, que es Superman. Pues es la historia de cómo este chaval adquiere poderes, se convierte en Superboy, tiene una vida muy de Peter Parker, tiene peleas brutales, es un cómic bastante violento. ¿Nunca os habéis pensado por qué Superman, cuando le pega una toña a alguien, no le arranca la cabeza?
porque es un tebeo. Si fuera real, pues le pasa lo que Invencible, que Mark Grayson la primera vez que le pega una toña a alguien, Se le va la mano, ¿sí? dice, ahí va, la cabeza. Pues bueno, Invencible supuso un viaje de ida y vuelta. Robert Kirkman hizo un superhéroe canónico en Image, Marvel dijo, qué curioso es esto, y entonces llamaron a una guionista llamada Willow Wilson y hicieron Mrs. Marvel. Kamala Khan, que es el Invencible, De Marvel, un poco más light, un poco más ligero, cómic muy divertido, muy recomendable, que en estos momentos está editando Marvel. También recomiendo de Kirkman el Hombre Hormiga que hizo para Marvel, aunque la cancelaron, pero está muy bien. O sea, es muy, muy divertido y yo creo que la versión de cine de Marvel se basa en él. O sea, porque es un ladrón también, es un tío que es una mala persona y tiene el traje del Hombre Hormiga. Y yo qué sé, pues espía a Capitana Marvel en la ducha. O sea, hace todo lo que tú harías con el traje del Hombre Hormiga. O sea, pero Sí, mal. el hombre hormiga Scott Lang que vemos en el cine es personaje Marvel. Y también era un ladrón, pero ese punto golfo del hombre a ver hormiga si lo de Kirkman entiendo yo. es... ¿Estáis acusando que Marvel copia de otras editoriales? No. Eso son palabras muy fuertes. Yo creo que pruebas fehacientes no hay, ¿no? De No, eso. lo de Mercurio y Flash siempre ha sido un accidente. Vale. Caballero Luna también es una mera casualidad. Y las que se parezca majors a Batman, entre ¿no? ellas, nunca. Tampoco. Aquaman y Namor. Hostia, Aquaman y Namor, tú imagínate que conviven en el mismo universo y los dos son reyes de Atlantis. Es como tener la custodia del perro. Como aquello de Imperius Rex. Imperium Rex, y el otro ahí con el tenedor. Vete de aquí, vete de aquí. Bueno, el fabuloso mundo de los plagios entre editoriales también da para un rato. Pero bueno, quedaos con el concepto. Image nace de una idea muy loca, de una gente muy loca. Muchos de ellos se hicieron millonarios, no os preocupéis, no están under the bridge. No. No, están forradísimos. Sí, me parece cabrones. Que, el Todd McFarlane yo creo que puede comprar España si quiere, ¿no? Todd McFarlane es uno de los grandes jugueteros que hay en el mundo porque tiene McFarlane Toys que hacen figuras y reproducciones, hacen unas figuras muy guapas y muy caras. Sí, a lo cual no puedo estar más agradecido porque lo mantiene lejos de la mesa de dibujo. Sí, otra cosa. Sí. A ver, son gente que en los 90 lo petaban. Si hace falta ayudar a esa empresa, yo compro acciones, pero que se mantenga, que perdure, por favor. Son gente que lo petaba, pero anatómicamente hay cosas muy discutibles. O sea, un pie detrás de la oreja, como un perrillo, como lo dibujaba Spider-Man, es complicado. Pues sí. Es complicado. Porque detrás del pie viene la pierna y la cintura. No. Pero era muy efectivo. Funcionaban y con el paso del tiempo, claro, sus cómics han envejecido porque eran muy sencillos y todo esto, incluso en la etapa Image, hay cosas que son un auténtico cacao. Hay cómics que necesitas tú, ¿cómo te lo diría yo? Conocer el código de aquellos años, haber leído cómics en aquel momento, porque si no los lees en 2020, qué viejos eres, qué viejos somos, tú más. Pues bueno, no los entiendes. Es así de claro. Pero el testigo, lo que ha venido luego en el indie, en gran parte se debe a que esta gente cogió ese riesgo. Sí. Eso Ahora son como son. ya lo remarcó gente como Frank Miller, que sí, que le salió bien, pero también corrieron un riesgo que es loable. Bueno, pero a Frank Miller se la sopla todo, básicamente. Bueno. ¡Malditos rojos! Malditos rojos de mierda. Hay una leyenda que dice que Frank Miller está en garrapinillos votando a Vox. Sin elecciones. O sea, él tiene una urna en su casa. Hombre, yo lo metía en Vox Murcia ahora que... Bueno. Uy, Vox Murcia. Bueno, ¿hay alguien de Vox? Que la cámara mira para aquí, ¿eh? No, bueno. Me lo creeré. Vox Comics. Hay que Si os parece, vamos a continuar. Sí, hombre, decir que gracias a Image pues fue la eclosión de los universos y los sellos y todo esto, ¿no? Por poner ejemplos, fueron muchos, ¿no? Yo qué sé, el Ultraverso de Malibu Comics, ¿no? Fue todo un universo que nació de la nada un poco a imagen de Image, ¿no? Ahí me gustaría señalar una cosa. Ultraverso, Malibu Comics, fue gente que era más veterana de Image, de los chicos jóvenes de Image, formaron Malibu. Y, por ejemplo, ahí está George Pérez, y está Marv Wolfman. O sea, está gente competente intentando hacer
comprensibles los cómics de mierda que estaban haciendo en Image, con lo cual son sustancialmente mejores siendo la misma basura. Por lo tanto, no triunfaron. Por lo tanto, no triunfaron. Es así de curioso. Efectivamente, efectivamente. Y un hecho muy curioso, ¿no? Que el cómic independiente le debe mucho a gente sinvergüenza. Porque si antes estamos hablando de las figuras de Todd McFarlane o las figuras de Rob Liefeld, la cosa no se queda ahí, amigos, puesto que Jim Shooter, un tío odiado como él solo en Marvel, fue el fundador de Valiant, de la Valiant de los 90, que ha tenido luego una resurrección en los 2000, ¿no? Pues este señor pues también decidió lanzarse creando las versiones originales de personajes relativamente conocidos actualmente como son Ninjak o XO o Manowar, ¿no? Es bastante curioso cómo la faceta como persona, luego a nivel editorial hay que agradecérselo, lo cual nos crea una dicotomía bastante importante. Este tío me cae mal, pero hay que darle las gracias por ciertas cosas que han realizado, ¿no?, en su carrera profesional. A ver, Jim Shooter era el jefe de Marvel, de la editorial Marvel. Sí. Jim Shooter lo odiaba todo el mundo. Claro. Todo el mundo. O sea, Jim Shooter salió de Marvel, cerraron la puerta y empezó a correr la cocaína. Bueno, eran los 80, la cocaína, el cava. Y todo, y cantaban La bruja ha muerto, se ha ido Jim Shooter. Jim Shooter tuvo ideas que luego se han aplicado en el mundo del cómic. Efectivamente. O sea, Jim Shooter dijo, tendríamos que hacer un apocalipsis y volver a empezar. Eso se ha hecho en las editoriales. 2 veces o 3. No sé. En Marvel, por ejemplo, la última fue el Secret Wars aquel de hace un par de años. Sí. Y en DC ya no os cuento nada. Con Jonathan Hickman, ¿no? Sí, Jonathan Hickman y sus esquemas. Sí. Bueno, es igual. Es un tema muy largo. En fin, tuvo un montón de ideas. Y hizo personajes que dentro de Marvel se están reutilizando. Pero el tío va y funda Valiant. Y en Valiant se pone a hacer superhéroes al estilo Marvel. Sí. ¿Cuánta gente de aquí ha oído hablar o ha leído cómics de Valiant? ¿Así? ¿Nadie? ¿Alguno? Bien. Pues los personajes de Valiant todavía están vivos. Y fijaos, esto es XO Manowar. ¿Me cuentas, por favor? Sí. Esto es Generation Zero. Fijaos en el tipo de cómic, incluso el aspecto que tiene. Dame, Si ya queréis. te lo aguanto, que yo también quiero ser azafata. Esto es Harbinger, que serían los X-Men de Valiant. Después lo firmamos, ¿no? Esto. Después los firmaremos y haremos como Stream Marvel, si queréis. Si no queréis, pues nos los llevamos. Bueno. Todos estos personajes y cómo funciona Valiant es generar una Major sin ser una Major. El espíritu Valiant es hacer cómics de superhéroes y, amigos, en estos momentos Valiant, que está publicando, está haciendo cómics de superhéroes competentes y absolutamente canónicos. Jim Shooter, al cual todo el mundo odiaba, es el padre de esto. De esta idea, sí. Y también es el padre de esta maravilla que se llama Faith. Faith es una superheroína, ¿cómo se llama? Influencer, ¿no? Sí. Que como podéis ver es obesa y es prácticamente la enésima versión de Peter Parker Spider-Man es Faith. Faith es cookie y mola. Pues el padre de todo esto es el muy odiado Jim Shooter y, por ejemplo, vamos a tener una película de Vin Diesel maravillosa. Bloodshot. ¿Se tiene que pronunciar? Bloodshot. Vamos a tener Bloodshot con Vin Diesel, que es propiedad de Valiant, propiedad intelectual de Valiant. Vamos a tener una película espectacular. La hace la gente de Fast and Furious. Ya todo. Ya tuvo que todo salir está en la orden, referencia. Todo está encaminado. para Todo que es sea. maravilloso. Y es una propiedad de Valiant. Valiant no vende muchos cómics, pero os voy a explicar algo que y yo supimos de primera mano. Valiant la compró un millonario hindú. Exactamente. Joder. Fichó los mejores guionistas, fichó a dibujantes buenos, muchos de ellos españoles. Les pagaba un pastón. Hay gente en España que se ha pagado el piso dibujando cómics de Valiant que no vendían. En rupias. No, dólar, bueno, dólar. El Te lo pago bien, dólar. el piso lo pagas en euros, ¿no? Pues, ¿por qué el millonario hindú compró Valiant? Para vender los derechos a los chinos y hacer películas. La productora de Bloodshot, no sé la pasta que se habrá gastado, pero apartó algo así como $1.000 millones Alibaba para Films, hacer películas de los personajes Valiant. Recuerdo, Valiant es una independiente. Imaginaos lo que ha supuesto
todo el mercado de superhéroes que hemos visto en televisión, en series de dibujos, en cine, lo de Marvel, lo de Warner, The Voice ahora también. The Voice, que es Amazon. Es Amazon Prime, sí. Bueno, seguramente en Xvideos habrá algo también, ¿no? Y también viene a Jupiter Legacy. No sé Jupiter's Legacy, que es otra cosa que... Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. No está preparado esto, como podéis ver. Jupiter's Legacy. Qué casualidad, lo tenía Alberto aquí. Sí, vamos a hacer un pequeño aparte de alguien que es el autor de esto, que es maravilloso. Este no os lo podemos regalar porque es de la biblioteca, además no es de esta, es de la de mi casa. Sí, porque si hablábamos que la gente de Image Comics tuvo olfato comercial, tuvo instinto para los negocios, esto ya es otro nivel, señores. Ya cuando hablamos de la figura de Mark Millar, la cosa sube estratosféricamente. Para que nos entendamos todos. La película Kick-Ass. ¿La película cuál era? La de los espías ingleses. Jolín, mierda. Kingsman. Exacto. Exactamente. Muchas Menos gracias. mal que tenemos público, porque Gracias. Si no estaremos haciendo gilipollas en vídeo. Oye, ponemos una silla Gracias. más, joder, que... Kingsman. En fin, todas estas cosas que os suenan son obra de un señor que es Mark Millar. Cuando vamos al cine y vemos Vengadores y nos gusta, yo supongo que nos gusta más o menos mayoritariamente a todo el mundo, estamos viendo algo que es la adaptación de un cómic que hizo para Marvel llamado The Ultimates. Los Vengadores del cine son Ultimates. Sí. Más o menos. Ahí está Samuel L. Jackson. ¿Sí? Samuel L. Jackson es Nick Furia porque Mark Millar dijo, molaría hacerlo que fuera él. Y lo dibujaron a él. Pues bueno, Mark Millar. Un día se va para Marvel y dice, estoy cansado de hacer superhéroes. También estaba por en medio el hecho de que hizo unos Cuatro Fantásticos que eran la mierda. Borrón los... Sí. No la última peli, ¿no? No tiene nada. No, no tiene nada que ver. Pero bueno, sí, también tiene lo suyo. Bueno, y dijo, quiero tener mi propio sello. Y en un acto de modestia, porque el hombre es modestio de narices, dijo... Hombre, es la modestia encarnada. Sí, Mark sí. Millar, ¿cómo quieres llamar a tu sello? Millar Wall. ¿Cómo se hace eco con un micro? Millar Wall. Entonces, ¿el que consiguió de Marvel? Propiedad intelectual, dinerito, y Marvel hizo adaptación de un cómic de Mark Millar, que dijo, coño, se lo tenemos en casa, con perdón, vamos a adaptarlo, Kick-Ass. Y entonces cuando Kick-Ass ganó tanta pasta y Mark Millar dijo, que no me cae, cogió los bártulos y se llevó Millar World. A Image, concretamente. A Image. En Image dijo, yo tengo el 50% de lo que es la venta del cómic, es para mí y para el dibujante, porque él es guionista y no dibuja. Y el 100% de los derechos. Y el 100% de los derechos. Quiero el trato de Robert Kirkman, que hizo The Walking Dead y se lo llevó muerto. Robert Kirkman nada en piscinas de dinero. Ojo que también tiene Robert Kirkman un manifiesto por YouTube en contra de las majors, ¿eh? Muy Claro. bonito que ver. O sea, Sí, ahora que está forrado. Ahora. Bueno, Está en contra del dinero y eso. comenzó a producir Mark Millar cómics de 6 números, ¿no? Es lo que hace normalmente. Sí, miniseries de ciclos de 6 números, sí. Estupendamente dibujadas por los mejores del gremio. Porque Mark Millar decía, ¿cuánto quieres por hacer mi TVO? Hostia, Mark Millar, esto es una mierda. Dice, ¿cuánto quieres? Toma. Y hacía unos TVOs que son maravillosamente dibujados. Normalmente son entretenidos. Sí. Pero son storyboards para que Mark Millar coja y se vaya, pues yo qué sé, a la productora de turno y diga, tomad el storyboard de una película de ladrones superhéroes en Tenerife. Es ideaza y... Tengo esta idea. ¡Pam! Si puede lo vende y si no puede, pues hace más cosas. Entonces llegamos al trato de Mark Millar cuando ya lo ha petado todo, ya ha entrado en el universo de la locura, que él coge y vende Millar World A Netflix. a Netflix. Toma ya. Entonces Netflix dice, vale, tú haces tus TVOs, los publicas con estos chicos tan simpáticos de Image, no hay ningún problema, nos haces un storyboard que será fantástico y nosotros determinaremos qué hacemos o no hacemos con tus cómics. Tú no te preocupes porque tienes el sueldo de Netflix y luego pues ya te pagaremos unos réditos y tal. A eso, amigos, se le llama triunfar. Sí, exactamente. Y un poco lo que sí que habría que quitarse
de la mente es que en Estados Unidos los autores de cómics son artistas. Yo creo que más bien, después de conocer el mercado y de ver un poco su actuación, lo que se acercaría más es la figura del autónomo que tiene que mirar por sus beneficios y un poco pues se va moviendo de acuerdo con las tendencias del mercado. Por eso es por lo que digo que el tema de los superhéroes también les resulta interesante hacerlo en un entorno ajeno a Marvel y DC, porque es un concepto conocido, ¿no? De hecho, el cómic de superhéroes es el único género que ha nacido dentro del propio cómic, ¿no? Todos los otros son importados, por decirlo así. Y claro, vemos que puede resultar bien llevado y bien conducido por gente con un poco de instinto para los negocios, pues puede ser muy rentable, ¿no? Hemos visto ejemplos que yo creo que atestiguan de ello de una forma bastante evidente. Dark Hawks, también, por ejemplo, Dark Hawks Claro, también claro. tiene joyazas. Hay mucha gente que incluso hoy, a día de hoy, ve personajes y desconoce que provienen del cómic, como por ejemplo, no sé, teníamos una lista más larga, pero vamos a hablar de Hellboy o de Powers, que también ha tomado forma de serie de televisión. Y en estos casos, pues para los autores es muy interesante porque digamos que los beneficios que reciben por su obra, pues por derechos y todo eso, pues son para ellos, ¿no? Y ahí es porque, bueno, no sé, quizá todavía sigue perpetuándose, ¿no? El género de los superhéroes dentro del mundo independiente. Claro, todo evoluciona. Pensad en los dos chicos que hicieron Superman, Siegel y Shuster. Siegel trabajaba para la editorial, muerto de hambre, y no le rentaba nada haber creado a Superman. Y Shuster trabajaba de mensajero y estaba en la puta ruina hasta que alguien, con estatus en el cómic, que era Neil Adams, dijo: voy a pagar los réditos que estáis haciendo una película de 40 millones de dólares que habéis ganado una fortuna. Y a partir de aquel momento, la lucha por los derechos de autor empezó. Pagándoles, por cierto, $20.000 al año cobraban por Superman. Ya ves. Una miseria para lo que ha rentado Superman. A partir de ese momento, todos los que se han metido en cómic, claro, es su trabajo, es su propiedad intelectual. Las editoriales tienen muchos problemas para crear personajes nuevos, porque cuando alguien tiene una idea, lo quiere para él, como es normal. Y bueno, ese va por un lado. Y por el otro, en paralelo, estamos llegando pues prácticamente a la actualidad, el fenómeno del superhéroe, los códigos que tiene, qué es un superhéroe, qué es una superheroína, la historia de los orígenes. Hemos visto ya muchas historias, estamos relacionados con el lenguaje, ha permitido realizar un tipo de obras donde ya no tienes que ir al lector y explicarle, no, un superhéroe es alguien que normalmente decide hacer las cosas bien, se viste raro, pero no le da importancia, porque al fin y al cabo van apretados, pero les queda bien, les queda bonito. Sí. ¿Quién no tiene un pijama de Superman que le queda como la mierda? Pero a Superman le queda bien. Claro. Ahí está. Pues eso nos lleva, por ejemplo, mira, al fin mismo Jupiter's Legacy. Muchos de los cómics de superhéroes independientes en estos momentos tratan de introducirte en... Tú que ya sabes cómo funciona todo, que has visto Wonder Woman, la Liga de Justo, los Vengadores, el Spider-Man... Tú que ya sabes cómo funciona todo, te voy a hacer un universo nuevo y vamos a jugar a ver qué tocamos. Jupiter's Legacy, por ejemplo, es la historia que es un clásico que en los últimos años se ha trabajado mucho. ¿Qué ocurre si los superhéroes, con todo lo buenos que son, se levantan un día y dicen: oye, el mundo está hecho una mierda? ¿Por qué no tomamos el control, no? ¿Por qué no tomamos? Nosotros mismos, Ortega Smith. Ay, no, por Dios, ¿eh? Pero en plan buena gente. Ah, vale. O sea, el cura de tu pueblo dice: voy a erradicar el pecado, pero por en medio le prende fuego a todo. Pues Jupiter's Legacy trata de eso. Superhéroes que dicen: el mundo está hecho una mierda, nosotros tenemos poderes, tenemos habilidades y tenemos una superioridad moral. Vamos a abolir el gobierno y nos ponemos nosotros a cargo. ¿Qué puede salir mal? Efectivamente. Pues que te salgan unos hijos pasados de vueltas, drogadictos... Bueno, lo que es el típico hijo de famoso, ¿no? ¿Qué Claro. vamos a decir aquí en España, ¿no? Que no sepáis ya. Claro, tú eres Julio Iglesias, por decir a alguien superpoderoso. Tú eres Julio Iglesias, dices: voy a gobernar el mundo y a subir la natalidad yo solo. ¿Qué problema puedes tener, Julio José? Exactamente, que hay que darle un trabajo al niño. O el hijo secreto también, claro. ¿Cuál de ellos?
Ya, pero es verdad, no he hecho nada. A ver, hay una estadística que dice que si aquí en estos momentos somos 100 personas, hay 4 que son iglesias. Y no lo saben. Bueno, pues básicamente ese es el resumen. Ojo, Ozymandias está basado en Julio Iglesias. Ozymandias. Hay el porte y las imágenes, hay un esquema que es Julio Iglesias. No me jodas. Sí. Hostia. Bueno, Julio lo sabe. Qué bueno ese dato, ¿eh? Qué bueno ese dato, ¿eh? Hostia, al final de una de Watchmen. las referencias de Ozymandias es Julio. El final de Watchmen. He salvado el mundo. Empieza Ozymandias. Soy un truán, soy un señor. No lo había pensado. Ahí está. Vamos a quedar. Hay una serie de Watchmen. Ahí lo dejamos. Pues básicamente hay muchas historias en estos momentos que se basan en eso, en el conocimiento que tenemos todos de cómo funciona el género. Y lo aprovechan, y hay cosas como, por ejemplo, The Boys. Exactamente. No sé si lo sabéis, hay una serie en Amazon Prime llamada The Boys. ¿De qué trata The Boys? Bueno, pues The Boys es una imagen macabra / realista de lo que podría ser si se mercantiliza el tema de los superhéroes, ¿no? ¿Eso lo podemos ver en Marvel y DC? No. Y de hecho se intentó hacer en una filial de DC, en Wildstorm, por Garth Ennis y Derek Robertson, y a la que vieron 2 o 3 números, que era lo que tarda en llegar a las librerías el cómic ya producido, dijeron: ¿dónde vas, loco? Lárgate de aquí con esto, que esto aquí no nos vale ni en pintura. Pues sí que valía, porque ha hecho una serie cojonuda, que si no la habéis visto ya estáis corriendo insensatos. Sí. Y es un poco pues un nuevo ejemplo de que los superhéroes fuera del campo de Marvel y DC dan para mucho y pueden sacarse historias muy interesantes, porque claro, ya el arquetipo ya lo tienes, entonces a partir de ahí solo tienes que dedicarte a desarrollar la historia en sí, entonces tienes mucho terreno ganado. Hombre, de The Boys hay una etapa que se llama Herogasm, me parece. Herogasm. Que aumenta que se van a una gran batalla galáctica, rollo Thanos, rollo tal, y realmente se van a un spa de lujo a follar y a hacer orgías. O sea, es maravilloso. Y la gente se piensa, están salvando el universo. No. Están ahí de fiesta padre. Sí, es una especie de coña. Todo The Boys es así, es muy bruto. Los superhéroes son abusadores sexuales, son drogadictos, son moralmente reprobables, son asesinos, son todo lo que se puede ser de malo. Y The Boys son gente normal que ha encontrado el truco para tener poderes, que van a por ellos a dolor. Porque si alguien va a ver la serie, no quiero hacer el spoiler, pero hay un truco para ser superhéroe. Los superhéroes es aquello que dicen: he venido de un planeta lejano, o un mago. No lo ha hecho un mago, es otra historia. The Boys es muy violento, es muy desagradable y sobre todo reflexiona sobre el cómic de superhéroes. No sé si sabéis lo que es un gran evento en una editorial de cómics. Una vez al año tiene que pasar algo que reúna a todos los personajes de la editorial, y tiene que ser algo, una amenaza tremenda, algo conmensurable. Sí. ¡Buf! Algo tremendo que luego pasa y no ha muerto nadie, no se ha roto nada, la Tierra sigue. Muere alguno, ¿no? Hay que no veías mucho. Ha muerto Rayo Veloz y todo el mundo hace así. Ah, ¡Ay, qué pena! una Supergirl de... ¿Rayo qué? Pues estas son las cosas que pasan en el mundo de los superhéroes. Y lo que comentaba yo, en Herogasm hay una amenaza galáctica, vamos todos, no sabemos si volveremos porque estamos salvando la galaxia. Despegan, y tal como despegan empiezan a desnudarse para llegar en bolas a la isla. Eso es The Boys. El cómic es muy salvaje y puede ser, para un lector poco habituado, puede decir, esto es muy pasado. La serie tiene momentazos. Es más controlada. Sí, Bueno, ha sabido encontrar el equilibrio, creo yo. A ver, quitando el primer minuto, cuando está el chaval con la novia y aparece Flash y la destroza, la volatiliza. A-Train, ¿no? Sí. Soy A-Train. Soy A-Train. La traducción española es un poco... Pues el resto todo bien, todo en orden. ¿Por dónde seguimos? Bueno, pues podríamos hablar del fenómeno del superhéroe en las editoriales independientes en la actualidad,
Y decir que eso, goza de bastante buena salud, afortunadamente hay productos todavía que tienen bastante calidad y no sé, pues poner, yo creo que el ejemplo más famoso, tanto a nivel de reconocimiento como de soporte del público, podría ser el universo Black Hammer, creado por Jeff Lemire, que bueno, pues es un ejemplo de cómo aunar la modernidad con los elementos clásicos del mundo del cómic sin dejar atrás la esencia esa que hemos dicho de la independencia, ¿no? De poder hacer personajes tan locos como una superhéroe adulta en el cuerpo de una niña que está cabreadísima con lo que es, ¿no? Una vuelta de tuerca al trasunto de lo que sería, pues no sé, la figura de Wonder Woman o quizás Thor, ¿no? De una forma pues inteligente, pues aplicado aquí, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, para no extenderme más, el campo de la experimentación dentro del mundo de los superhéroes independientes, creíamos que lo habíamos visto todo hasta que llegó un tipo encantador llamado Matt Russell y sembró la polémica nuevamente con una serie llamada Second Coming, cuya premisa y cuya idea nace de la idea de juntar los dos iconos más famosos de la historia de la humanidad, Jesucristo y Superman. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver quién puede más, a ver quién es más bueno y más santo, ¿no? Pues eso... ¿Nunca lo habéis pensado? ¿Superman contra Jesucristo? ¿Quién gana? Porque es un paso... Lo habitual era Batman contra Superman, ¿quién gana? Pero Jesucristo contra Superman. ¿Y lo que es más? ¿Jesucristo contra Son Goku? Hombre, hay que reconocer que Superman tiene muchos poderes, pero Jesucristo tiene al Papa detrás. El Hombre, Papa. yo te diría No más, el Papa de Roma, Jesucristo contra sino el vigía. mi Papa. Contra el vigía. También vaya personaje. Y bueno, pues decir eso, ¿no? Que afortunadamente todavía el género de los superhéroes independientes nos están dando muchas alegrías y muchos gozos. Y oye, y que así siga por muchos años. Bueno, por mi parte, antes de cerrar todo esto, recoger los cacharros, si alguien quiere un cómic, los vamos a regalar, los que se pueden regalar lo haremos, pero me gustaría insistir en un concepto que es, estamos en una biblioteca, estamos en la sala de actos de una biblioteca, pasaos por las bibliotecas. Esto ha salido de la biblioteca de nuestra ciudad, de Granollers. Esto no es tan difícil de encontrar, se llama Planetary. Planetary es uno de los grandes cómics de los últimos 25 años, quizás. Sí. Es un cómic de superhéroes, es un cómic de superhéroes independientes. De Warren Ellis y de, ¿cómo se llama el dibujante este? Cassaday. John Cassaday. Cassaday. Esto abonda en el típico tema de grupo de personas con habilidades que podrían ser superhéroes. De hecho, no se entendería el cómic si no tuvieran estas habilidades, sí. Pero en realidad es un repaso a la historia de la cultura popular. Esta gente vive aventuras, son arqueólogos del misterio. Viven aventuras, viajan a Japón y ven a Godzilla, viajan a Hong Kong y ven a los pistoleros de las películas de Hong Kong, se encuentran con Sherlock Holmes, sí, se encuentran con Lovecraft, ¿no? ¿Dijiste? Lovecraft, sí, en un episodio así que combinan con el universo Wildstorm, me parece. En fin, se encuentran con los cómics Marvel, se encuentran con los cómics DC, se encuentran con la Sombra y los villanos son los Cuatro Fantásticos. Eso dices tú. Son los cuatro. Bueno, y el Llanero Solitario también está por ahí. El Llanero Solitario. Fu Manchu también sale. Sigue siendo tan... Es cómic indie, pero sigue siendo tan cómic de superhéroes tradicional que cuando el Llanero Solitario se levanta del caballo, el caballo no tiene pito, es un caballo Hyperman. Pero bueno, si encontráis Planetary, por ejemplo, leedlo. Es una joyaza. Visitad las bibliotecas. Hay muchas bibliotecas con un fondo de cómics donde podéis encontrar muchas de las cosas de las que estamos hablando y muchas de las cosas nuevas. Por ejemplo, yo he leído el famoso Black Hammer, sí. Está en la biblioteca de mi ciudad. Black Hammer, de lo mejor que se puede leer ahora. Sí, completamente. Bueno, él y los spin-off que han hecho también están a pasada. Black Hammer es todo lo que ha explicado él, más crear un nuevo universo. Sí. Exactamente. De versiones que ya existen. Sí, con referencias al detective marciano, están todos ahí. O sea, es que... Está todo ahí y ya es accesible para todo el mundo porque ya conocemos los códigos. Sí. Todos nosotros ya conocemos los códigos. Es cultura popular. Y hay una última curiosidad. Yo os he hablado de la chorrada esta del viaje de ida y vuelta.
Todos sabemos quién era Stan Lee, en paz descanse, supongo. Stan Lee, el padre de Marvel. Stan Lee, el padre de Marvel, para la editorial Kaboom, creó un superhéroe indie llamado Soldier Zero, antes de morir. El viaje de ida y vuelta. Básicamente hizo lo de siempre. Stan Lee es un gran creador de personajes, pero dijo, voy a hacer algo de toque social. El Soldier Zero básicamente es como una especie de Iron Man con una armadura extraterrestre, pero dijo, voy a hacer lo que no ha hecho nadie. La última creación de Stan Lee es un señor que era parapléjico. Hostia. Que tiene una novia parapléjica. Que tiene problemas de movilidad. No por utilizar una silla de ruedas, sino porque no puede acceder a la biblioteca de su ciudad. Todas estas cosas, aunque en realidad la idea es suya, el guión es de otro, todas estas cosas son de Stan Lee y acabó, insisto, trabajando para Boom Studios. Sí, probablemente no se lo hubieran dejado hacer en Marvel, o al menos no de la manera en que él quería, creo yo. Bueno, y creo que para todos los que habéis estado aquí, bueno, supongo que muchos de vosotros estáis en un nivel un poco más avanzado, pero para quien haya escuchado esto, espero que haya sido un rato agradable. Os agradezco a todos y a todas, sobre todo, que habéis estado aquí. Sí. Agradezco al compañero Bowman, que es el organizador de todo esto, la culpa es de él, este rato. Y bueno, agradeciendo al amigo Raúl y al amigo Joe este ratito que también hemos pasado juntos. Muchas gracias, Dilitantes, por haber venido y espero que os haya valido la pena. Gracias a todos. Para más información visita ocomixfest.com.